Hola, bienvenidos al curso de instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos el BOM o BOM en función voltímetro DC. Los temas que cubriremos el día de hoy son los siguientes: medición de voltaje, conexión de puntas de prueba, cambio de escala y ejemplos de medición de voltaje en un circuito. Cuando utilizamos el BOM en función voltímetro DC, esta medición de voltaje se hace en paralelo, a diferencia de cuando utilizamos el BOM en función amperímetro para la medición de corriente, cuya medición se hacía en serie. Si observamos el diagrama esquemático del circuito de prueba, podemos observar lo siguiente. Tenemos un voltaje de alimentación, una resistencia R1 y una resistencia R2 sobre la cual queremos medir el voltaje. Por lo tanto, al conectar el voltímetro, se hace una conexión en paralelo y las puntas van sobre el elemento de prueba al cual quiero medir. ¿Esto qué significa? Que la medición se puede hacer en caliente o con la fuente encendida y no hay necesidad de apagar la fuente como sucedía con la medición de corriente con el amperímetro. Si lo vemos en un circuito de la vida real, lo que obtenemos es lo siguiente. Aquí tenemos la fuente de alimentación que está conectada a las dos resistencias R1 y R2. En ese instante la fuente está apagada, pero perfectamente puede estar encendida. Lo que se hace es, se escoge la escala más alta del voltímetro, si no se sabe en cuál escala se debe hacer, y con las puntas de prueba el positivo va a un terminal y el negativo al otro, y al conectarlo acá en paralelo se podría saber el voltaje que cae sobre esta resistencia. Pero para no empezar a cambiar las escalas desde la más alta siempre hasta una más pequeña para que nos dé esta medición, lo que se debe hacer es el cálculo teórico de cuánto es el valor que debería dar el voltaje. Para esto vemos otra vez el diagrama esquemático del circuito. Tenemos 20 voltios de alimentación, una resistencia de 130 ohmios y la resistencia de 100 ohmios, que es sobre la cual queremos medir el voltaje. Para esto aplicamos la ecuación del divisor resistivo. Con esto podemos hallar el voltaje sobre R2, el cual es voltaje de entrada por R2 sobre la suma de la resistencia R1 más R2. Al reemplazar estos valores que obtenemos, voltaje 20 voltios por la resistencia R1, que son 100 ohmios, sobre la suma de ambas resistencias, 100 ohmios más 130 ohmios, en total 230 ohmios. Al hacer este cociente nos da como resultado 8,69 voltios, el cual vamos a comprobar en la vida real. En este instante encendemos la fuente que nos dé 20 voltios y con una escala con un voltaje de 8,69 voltios podemos escoger perfectamente la escala de 10 voltios. Escogemos la escala de 10 voltios y el voltímetro lo utilizamos las puntas. El positivo va al rojo y el negativo va al negro. Conectamos las puntas de prueba y vemos que la aguja se acerca a los 8,6 voltios, que es el voltaje de la práctica, que es muy cercano al voltaje teórico, donde la correspondencia es bastante alta. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son: cómo se debe medir el voltaje y la conexión de voltímetro en un circuito, manejo de escalas y lectura del BOM, y la comparación del valor teórico con el valor medido. Y hasta aquí nuestro video del BOM en función voltímetro DC. En el siguiente video veremos cómo medir los parámetros de un galvanómetro de D'Arsonval. Muchas gracias.